La vez pasada, el jueves pasado, hablamos de las 70 semanas de Daniel y dejamos claro, gloria al Señor, lo que eran las 70 semanas y lo que estamos viviendo hoy, que es la semana, prácticamente estamos todavía en la semana número 69 y hay una, como les dije, hay una pausa en el tiempo de Dios, en una brecha que está dividiendo la semana 69 con la semana 70 y la semana 70 empezará a no más que empiece lo que es la gran tribulación. Amén, gloria a Jesús. Pero vamos a leer hoy el versículo 1 nuevamente de Apocalipsis capítulo 6 y después entramos en lo que es la materia de hoy. Dice la Biblia honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Puede sentarse. Gloria al Señor. Amén, hermano, gloria a Jesús. Antes de empezar, quiero que vaya a Mateo capítulo 24. Vamos a leer versículo 2 al 9 y el 29. Esto lo leímos la clase pasada, pero vamos a repetir. Vamos a leerlo de nuevo para que aprendamos lo que está diciendo el Señor. Mateo 24, del 2 al 9. Dice de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El versículo 29 dice: y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Ok, entonces, para repasar algo de lo que hablamos la vez pasada, el jueves pasado, vamos a repasar otra vez lo que es los cuatro jinetes en sus caballos. Gloria al Señor. Vamos a empezar con el jinete, gloria al Señor, del caballo blanco, versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis. Dice: y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Verdad? Cuando vi el segundo sello, oí el segundo ser que decía ven y mira. Salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz, ¿verdad? Para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que es Dios mismo, que él es que está en medio de los seres vivientes. Dice: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Empezamos entonces con el primer jinete del caballo blanco. Gloria a Jesús. El apóstol escribe al jinete del caballo blanco en detalle. Muchos o varios, incluso aquí, pensábamos que era Cristo el jinete del caballo blanco, pero no es cierto. Vamos a ver quién es. Este personaje tiene, dice la Biblia, un arco, ¿verdad?
y le fue dado una corona y salió venciendo. Y para vencer, en primer lugar, el jinete tiene un arco. En los tiempos antiguos se solía asociar el arco con poder militar, porque el arco era un arma que era muy bien usada en lo que eran las guerras, porque podía uno herir al enemigo a una distancia, en vez de tener que acercarse con la lanza o con espada, digamos, en vez de acercarse con la espada, con el arco mandaba la flecha y hería al enemigo, ¿verdad? O sea que ese arco era muy usado cuando se lo inventaron, era muy usado porque no tenían que acercarse mucho al enemigo. Es como hoy, que hoy raro que una persona que está en la Fuerza Armada tenga que pelear mano a mano con el enemigo, porque hoy usan pues armas sofisticadas, ¿verdad? Entonces no hay tanta necesidad de pelear frente a frente con el enemigo, sino que por eso tienen armas sofisticadas como ¿cómo dice? Ajá, los aviones que mandan bombas, gloria al Señor, tienen lo que son las metralletas y todo eso, ¿no? Amén. Para poder, amén, herir al oponente a una distancia sin que uno o que la persona corra peligro. Entonces este arco era usado para eso y era bien sofisticado en el tiempo de ellos, ¿verdad? Y este simbolismo se ve en la profecía contra el poderío militar de Babilonia en Jeremías 51-56, donde dice, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrantado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. O sea, está hablando de el imperio babilónico y su poder militar. Oseas 1:5 dice también Oseas comparó, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel, es decir, su militar será quebrantado por Dios, es decir, no van a poder pelear contra los enemigos. O sea que este arco significa poder militar, ¿verdad? Poder en cuanto a armas de fuego, armas para poder ir en contra de otras naciones. Por tanto, este personaje del caballo blanco representa a la bestia, porque la bestia tendrá poder militar a sus órdenes. Es decir, la gente, todas las naciones van a inclinarse hacia esta bestia, a este personaje, el cual va a tener poder sobre todas las naciones y sus funciones militares. Amén. Amén. ¿Escuchando? Amén. Gloria a Jesús. Entonces, esta persona va a poder comandar todas las militares, todas las fuerzas armadas en todo el mundo. Es por eso que tiene un arco, representaciones de fuerza militar. Ahora, además de esto, se describe que tiene una corona que se le fue dado. La corona representa poder de reinar o gobernar las naciones. Amén. Una corona representa el poder reinar. Si uno tiene una corona es porque es un tipo de rey. Entonces esta persona se le dio una corona, es decir, Dios mismo le dio la autoridad de reinar sobre las naciones y gobernar sobre las naciones. Amén. 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 En el libro de Daniel se nos describe el origen de este personaje de entre medio de 10 naciones, las cuales están representadas por 10 cuernos. Daniel capítulo 10, versículos 7 y 8 dice: después de esto miraba yo en las visiones de noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba a sus pies,
y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella. Tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca, y con la boca hablaba grandes cosas. Amén. Este cuerno, que es la bestia, digamos, máxima, porque hay varias bestias en la Biblia, es decir, hay varios líderes que van a salir, pero este va a ser el líder de ellos, el líder de ellos. Amén. Incluso salió una noticia, y esto no lo estoy yo diciendo que es así, que así será, sino que salió una noticia que están pidiendo que el presidente de El Salvador sea el líder mundial. Hay otros países que están pidiendo que el presidente de El Salvador sea su líder, y están queriendo que, como están viendo que cómo están haciendo las cosas él y toda su gente, entonces las demás naciones están diciendo que él sería un candidato perfecto para que sea más bien el líder mundial, porque ya no queremos muchos líderes, queremos solo uno. ¿Verdad? No estoy diciendo que Bukele va a ser el anticristo ni la bestia, sino que eso es lo que las naciones están diciendo, ¿verdad? Amén. A algunos ya se les cayó la esperanza que tenían. Amén. Gloria a Jesús. O sea que no cabe duda, hermano, que este personaje del caballo blanco, el que tiene un arco, que no tiene flechas, primeramente, no dice que tiene flechas, solo tiene un arco, es decir, va a tener el poderío militar, pero no va a atacar. Amén. Amén. Y que tiene corona que se le fue dado, es decir, no es de él, sino que se le fue dado. Amén. Amén, bendito Dios. Tiene o tendrá el poder ejecutivo y el poder militar a su favor. Razón por la cual se le otorga una corona, y además de eso será victorioso en todas las cosas que hace, porque dice la Biblia que salió venciendo y para vencer. En los tiempos antiguos, cuando un general romano había un tremendo desfile de ejércitos y la gente también que cuando entraba lo recibían con honores y un tremendo botín por el Señor. Amén. Y los prisioneros, gloria a Jesús, montaban también, sacaban los prisioneros para que montaran unos caballos blancos para recibir este personaje que había conquistado otra nación, otro país. Entonces cuando él regresaba triunfante, regresaba venciendo y para vencer. ¿Me entiendes? Entonces cuando este personaje entre, digamos, en la escena de ya la gran tribulación, va a entrar y la gente lo van a recibir con aplauso, van a decir, esta es la solución que nosotros necesitamos para todo el mundo. Este ha acabado con todo el pleito, este ha acabado con todos los virus, este ha acabado con toda la enfermedad. Esto va a estar ahora en adelante excelente. Este es el líder que nosotros hemos esperado tantos y tantos años. Y va a entrar en escena venciendo y para vencer. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, el caballo blanco representa victoria, es decir, por eso entra en caballo blanco, y así entraban los emperadores romanos que conquistaban otras naciones. Amén. Amén. O sea que esto significa que su poderío se extenderá sobre todo el mundo, tal como lo describe más adelante en el mismo libro de Apocalipsis. Ahora, este personaje tendrá un poder demoníaco que engañará a los habitantes de la tierra que se negaron a creer en la verdad bíblica. Según el Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 9 al 12, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso. Esta es otra versión, pero gloria a Jesús, la misma Biblia, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron
en la injusticia. Este personaje va a venir a engañar, engañando, y va a convencer a todo el mundo. Esto va a iniciar lo que es la gran tribulación. Va a ser el primer paso. Amén. Ese, bueno, comúnmente se le llama el anticristo, pero la verdad es que hay muchos anticristos. O sea, cualquier persona que no cree en Cristo es un anticristo. Dice que va a ser el anticristo que va a Realmente se le debe llamar la bestia, no el anticristo. El anticristo hay muchos. Juan decía que aquella persona que confiese que Cristo no ha venido en carne es anticristo. La bestia es el mismo diablo. La bestia es el personaje que va a salir a engañar. Esa es la bestia. Hay varios, pero va a ser uno más grande que el otro. ¿El falso profeta? El falso profeta es la misma bestia. O sea, se le llama diferentes nombres, como a Dios se le llama diferentes nombres. Pero cuando dice la bestia, prácticamente es influenciado por el mismo diablo, ¿verdad? Él es el que influencia todas esas cosas. El falso profeta, el falso maestro, el falso Cristo, el falso, ¿me entiendes? Predicador, el falso, todo es obra del diablo, siempre. Puede hacer que sean diferentes personajes, pero siempre el diablo está detrás de todo eso, ¿verdad? Amén. 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 Gloria a Jesús. Entonces, ¿dónde está? Ok, entonces este personaje, hermano, que va a salir, como digo, influenciado por el diablo, es decir, totalmente poseído por Satanás, Amén. engañará a los habitantes de la tierra. Amén. Amén. Y cuando esto sucede, es decir, cuando este personaje ya se corone como líder mundial, entonces ya, desde ya, ha empezado lo que es la gran tribulación. Este personaje va a ser ungido por el mismo diablo, quien engaña a todo el mundo y tendrá un poder increíble, político y militar. Va a tener una elocuencia terrible, hermano. Una elocuencia para hablar. La gente va a decir, qué tremendo, qué hombre más tremendo. ¿Ah? Como a mí me gusta decirlo. Amén. Va a tener un poder increíble. O sea, una elocuencia, hablar, va a captar la atención de la persona. La gente va a confiar totalmente en él. Este es el hombre que nosotros hemos estado esperando. Como les digo, las naciones están pidiendo que el presidente de El Salvador sea su líder. ¿Por qué? Porque han visto la elocuencia que tiene, ¿sí? Y la firmeza que él tiene en ciertas cosas. Bueno, no estoy diciendo que él es, ¿verdad? Solo estoy en un ejemplo, ¿no? De cómo las naciones finalmente van a reunirse y decir, necesitamos uno nomás. Uno que gobierne todo el mundo. Vamos a escogerlo, vamos a hacer una reunión entre todos los líderes religiosos y mundiales y de naciones y vamos a llegar a un acuerdo quién es el candidato perfecto para ser líder de todo el mundo. Y cuando esto sucede, hermano, y salga el líder de todo el mundo diciendo, aquí estoy, la gente me ha escogido a mí, todo el mundo me ha escogido, yo estoy aquí para traer la solución a sus problemas, vamos a trabajar todos juntos, porque va a hablar así, ustedes no crean que va a hablar tan crudamente, va a tener que sagazmente meterse en la mente de la gente, va a parecer que él no mata ni una mosca, ¿verdad? Pero la verdad es que tiene algo sagaz dentro de él, diabólico. Amén. Amén. O sea que ese primer jinete será prácticamente la bestia, es decir, el diablo disfrazado, pues, ¿verdad? Amén. Amén. De un buen hombre, de una buena persona. Amén. Entonces ese es el primer jinete del caballo blanco. Ahora vamos con el rojo. El jinete del caballo rojo, Bermejo. Dice, cuando abrió el segundo sello y oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, salió otro caballo bermejo, que es rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, ¿verdad? Amén. Gloria a Jesús. A continuación entonces viene ¿qué? El caballo o el jinete del caballo bermejo, ¿verdad? Y cuando Juan vio este jinete, dice que lo vio en color, el caballo en color rojo. Gloria a Jesús. Y de este sello, hermano, se desata algo tremendo, algo que verdaderamente deja mucho que pensar, porque dice que este jinete salió y se le fue dado el poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros
y se le dio una gran espada. Ok. Esto es lo que le estoy diciendo de los primeros 6 sellos que vamos a encontrar aquí en Apocalipsis 6. Esto va a suceder en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio. Amén. Los últimos 3 años y medio es el séptimo sello, que no está aquí, va a estar en el capítulo 8. Amén. Son 7 sellos total. Amén. Pero los primeros 6 ocurren en los primeros 3 años y medio. Es decir, este personaje, el anticristo o la bestia, trae lo que es la paz, toda tranquilidad. Amén. Pero viene el otro jinete, el cual trae matanza, quita la paz de la tierra, va a hacer que unos se maten a otros, ¿verdad? Se matan entre ellos mismos y se le dio una gran espada. Este personaje, paralelo del sermón apocalíptico que el Señor Jesús les advierte a sus discípulos, que antes de que este periodo comience, iban a haber guerras y rumores de guerras. Eso es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Vienen guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Amén. Bendito Y Dios. obvio que después de la aparente paz que va a dar la bestia, traiga después de sí una guerra tremenda entre todos los habitantes de la tierra. Y este es el objetivo principal del jinete 2, el segundo jinete del caballo rojo. Y la Biblia lo describe montado sobre un caballo bermejo rojo con una espada grande, lo cual nos da la idea de la sangre que será derramada por medio de las guerras que se van a desatar. De acuerdo a Daniel, este ser gobernará por la fuerza militar y lo honrarán como un Dios falso. Vamos a Daniel capítulo 11, versículos 38 y 39. Daniel capítulo 11. Oiga bien, ¿cómo van a hacer con este hombre que traerá caos a la tierra? Dice, mas honrarán en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de precio, de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Es decir, hermano, que esta gente van a dejar adorar al Dios del cielo y empezarán a adorar a estos personajes que se le van a presentar, ¿verdad? La gente van a conocer que existe un Dios en el cielo, que por causa de ese Dios, por permitir todo esto, está pasando todo esto en la tierra en esos días. Pero ellos van a darle la espalda a Dios, incluso uno lo van a maldecir a Dios, y van a agarrar a este personaje y lo van a adorar como que si fuera Dios mismo. Amén. Amén. Y este mismo destruirá a 3 reinos que al inicio le brindarán todo su apoyo en su reino mundial. Oiga bien, este personaje va a destruir a 3 reinos grandes que le dieron su apoyo. ¿Entiende? Reinos que le dieron todo su apoyo. Es decir, vamos, estamos contigo. Él mismo los va a destruir. Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Él mismo los va a destruir, este otro personaje. 3 reinos grandes que le ayudaron a llegar a la posición que tenía que llegar, y después él se voltea a verlos a ellos y los destruye completamente. Oiga bien. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. En general, todo aquel que se oponga a su
dictadura de este personaje será ejecutado. Vamos a Apocalipsis 24, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Gloria a Jesús. Ok, entonces este personaje o estos jinetes, hermano, que detrás de ellos solo está el diablo trabajando, ¿verdad? Detrás de ellos están los demonios trabajando, traerán una paz, sí, una paz ficticia. Esta paz será temporal, porque al final de esta paz habrá guerra, lo cual traerá muchas, pero muchas muertes. Va a haber paz, sí. Es por eso que es necesario que todo esto del virus se calme, se va a calmar. Claro que sí. Pero cuando se calme, viene otra cosa peor. ¿Ah? Amén. Y cuando venga esa otra cosa peor, entonces van a buscar a un líder que arregle todo esto. Y cuando lo encuentren, este líder va a arreglar todo esto, va a tener el poder militar, va a tener el apoyo de todas las naciones, menos Israel, ¿verdad? Y cuando este hombre reciba ese apoyo de todas las naciones y todos digan a un acuerdo, lleguen a un acuerdo y digan, este es el hombre que tanto necesitamos, se levantará, acabará con la necesidad de la tierra, posiblemente acabe con el hambre y todo eso, ¿no? Traerá paz a la tierra, la gente van a estar tan alegres porque por fin hay paz en la tierra. Después de esta paz viene lo terrible. Amén. 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 Ahora vamos con el jinete del caballo negro. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando vio el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. No dañes el aceite ni el vino. Amén. Juan ve, es invitado por el otro ser viviente a que mire, y he aquí mira un jinete con un caballo negro, ¿verdad? Un caballo negro que le decía ven y mira, ¿no? Entonces el jinete le dijo ven y mira, y un caballo negro, y que lo montaba tenía una balanza en su mano. El color negro es una alusión a la escasez. Amén. Posiblemente por el color negro que la piel toma como resultado de hambre o el fuerte sol. Amén. Incluso el color la hierba, cuando se quema la hierba, pues toma o se seca, pues toma un color bien oscuro, ¿no? Y se hace a veces negro. Lamentaciones 5:10 dice, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Eso está en Lamentaciones 5:10. Después de un periodo de guerra, después de la gran guerra, sigue el hambre. Porque como ya todo ha sido destruido, ahora sigue lo peor, que es el hambre. Amén. Que por la visión que Juan mira, revela en estos días, tal como Jesús lo menciona en el capítulo 24 de Mateo, donde dice habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Muchos han creído que el Mateo 24 se habla de nuestros días. Mateo 24 se está hablando de la gran tribulación. Amén. ¿Sí? Lo que va a pasar en la gran tribulación. Es interesante ver, hermano, que este tercer jinete llevaba en su mano, ¿qué llevaba? Una balanza. La balanza en la mano del jinete nos habla de un control sobre los productos de alimentación, la comida,
ya que estos son o serán, especialmente en aquellos tiempos de Jesús, eran vendidos por peso, incluso hasta el día de hoy. Hay cosas que uno compra y es por peso, ¿no? Amén, gloria al Señor. Entonces, Él tendrá un control sobre estos productos de alimentación. Y tendrá el control sobre ellos, es decir, que este personaje va a tomar total control de lo que se compra y lo que se come y lo que usted vende y lo que usted hace con su comida, ¿verdad? Primero viene paz, después guerra, después hambre. Y en la antigüedad los judíos solían asociar la escasez con la adquisición racionada de los alimentos por peso, lo cual ya era un símbolo de escasez. Ezequiel 4:16 dice: me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Va a haber una escasez tremenda. Israel, el trigo, la cebada y el aceite y el vino eran considerados parte de la alimentación básica, a tal punto que Dios les prometió su abundancia si andaba en sus caminos. Oiga bien, en los tiempos antiguos la alimentación básica era trigo, cebada, aceite y vino. Eso era lo básico. Es decir, no había lugar para lujos. No había lugar para comerse un tremendo steak, ¿verdad? No había lugar para comerse una carne asada. No, eso no era, eso era lujo. Lo básico era el trigo, la cebada, el aceite y el vino. Eso era lo más básico. ¿Sí? Eso era lo más básico. Amén. Amén. Lo más básico que había. Deuteronomio 11:14 dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. El Señor les dijo: va a haber en abundancia si ustedes caminan de acuerdo a mis mandamientos. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Por el mismo tiempo, les advirtió la escasez de estos productos de alimentación como juicio por sus pecados. Por tanto, en los tiempos de la gran tribulación, básicos, los alimentos básicos se vendan en una como porción escasa. Es decir, van a vender poquito nomás, poquito por poquito. No le va a dar mucho a la gente porque hay escasez por toda la tierra. Apenas la gente van a poder sobrevivir. Amén, apenas. Amén. Y hermano, y esto era tremendo porque un denario ¿no dice? ¿Un denario de qué? ¿Era un denario de qué? Un denario, 2 libras de trigo por un denario. 2 libras de trigo era lo más escaso que podía comer. Es decir, apenas llegaba a sobrevivir con lo que le estaban dando. Amén. Es como que usted trate de vivir con una sopa de maruchan todos los días. ¿Ah? ¿Ah? Escasito, apenas logra sobrevivir. Escasito. Y una taza de café. Escasito, hermano. Amén. Amén. Es decir, que va a haber hambre por toda la tierra y la gente no va a poder comprar en la abundancia. La gente no va a poder ir al Walmart a comprar 4 paquetes de agua, de harina. No, hombre, eso va a ser escasito. Lo van a controlar, mire. Esto es todo lo que usted necesita. No, yo quiero más. No, esto es todo lo que usted necesita. Ya estuvo. No le puede dar más. Y esos son las personas que se dejaron marcar. ¿Verdad? Imagínense los que no se dejaron marcar. Nada van a poder comprar. Y los que se dejaron marcar van a estar escasitos. Incluso han recomendado que a la gente se les mande un tipo de GPS que la gente lo van a tener que andar todo el tiempo para ellos ver si es que están obedeciendo sus recomendaciones de distanciarse 6 pies de cada persona. Van a tratar de controlar eso. Ya le recomendaron a la Casa Blanca ya que manden unos GPS trackers que le dicen a las personas y que ellos los anden todo el tiempo, y al que lo paren que no lo ande lo van a multar, para controlar si es que en verdad que la gente están
apartando 6 pies y todo eso, ¿verdad? Una idea que le están dando, ¿verdad? No digo que va a suceder todavía, puede suceder en el futuro, más allá, ¿verdad? Pero ya está la idea en la mente, ya está la idea. Amén. O sea que estas personas van a vivir en escasez tremenda. 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. El término griego que se utiliza aquí, donde se traduce la palabra libra, amén, Amén, bendito Dios. en la cual era una unidad de medida de capacidad utilizada en tiempos de Jesús. 2 libras de trigo y 6 libras de cebada eran la ración necesaria para alimentar una sola persona. 2 libras de trigo, 6 libras de cebada, una persona podía alimentar nomás. Una sola persona. Generalmente se necesitaba al menos 3 veces más que eso para proveer a una familia entera, completa. Sí, 3 porciones, 3 veces. Amén. Es decir, si eran 2 libras, tenían que ser 6 libras. Si eran 6, ¿cuánto? 12. ¿Verdad? 3 veces más para alimentar 18, para alimentar una familia. Entonces, 2 libras de trigo y 6 libras de cebada solo era suficiente para una persona. Y eso era escaso. Eso era escaso. El denario era considerado el salario básico, lo más bajo que podía pagarle a un jornalero. Un denario era lo más básico que le podía pagar a alguien, lo más bajo. Es como que hoy le tratan de pagar. ¿Qué es lo más bajo que le pagan aquí? 7.25. Es lo más mínimo. ¿Verdad? ¿Quién quiere ganar aquí 7.25? Eso hace 20 años atrás. ¿Ah? Hoy no, 10, 11, 9, lo menos, 9, lo menos. Incluso los trabajos, hoy el trabajo ya no. Si no pagan 9, la gente no quiere trabajar. ¿Verdad? 7.25 lo más básico aquí en los Estados Unidos. Un denario era lo más básico para un jornalero. Era un trabajo no tan bueno tampoco. ¿Verdad? Por un día de trabajo. Un día de trabajo. De tal forma que el salario ese salario apenas alcanzaba para alimentar una sola persona. Los padres tendrían que dividir esta porción con todos sus familiares para apenas sobrevivir. Si el papá trabajaba como jornalero y tenía esposa y 2 hijos, digamos, él tenía que dividir todo lo que él ganaba para apenas llegar a sobrevivir y comer. Y para ellos era una victoria tremenda llegar a despertarse el siguiente día, hermano, de tanta escasez que había, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero hay una aclaración aquí del que está hablando esto. Dios dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto nos dice mucho. Esto nos dice mucho porque lo cierto es que el trigo y la cebada eran productos de uso común, especialmente entre los pobres, pero el aceite y el vino eran productos exclusivos para ricos. El trigo y la cebada para pobres, el aceite y el vino para los ricos. Y con estas palabras se sugiere que el aceite y el vino no van a sufrir daño, posiblemente porque los olivos y las viñas están pues enraizadas bien profundamente, así que pueden soportar cualquier sequía que hay. Y las comunidades de ricos no van a sufrir este efecto, digamos, este caos que va a suceder en esta escasez porque tienen mucho dinero, ¿verdad? Tienen mucho dinero. Entonces los ricos no van a afectarles mucho esta escasez que va a haber. Las personas de clase media, las personas de clase bien baja, sí, pero las personas de clase alta con dinero y millones y billones de dólares en el banco, a ellos no les va a afectar mucho esto. Amén. Pues van a ser las personas que son menos afortunados que van a sentir el efecto de esto. Vamos con el caballo, con el jinete del caballo amarillo. Dice, versículo 7, ¿verdad? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira.
miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Amén. La palabra amarillo, el griego, define un color muy pálido, es decir, amarillo medio verde, lo cual describe perfectamente el color que caracteriza una persona que está muriendo, que se pone ¿qué? ¿Cómo se pone? Anémico. Pálido, ¿no? Anémico. Cuando está muriendo, ¿verdad? Se le va el color, ya el color natural no lo tiene. Se pone anestesia, uno se ponen pálidos, verduzcos así, en los ojos se le ponen amarillos, ¿verdad? Amén. Tiene que ver con muerte, ¿verdad? Ahora, después de la guerra, después de la escasez, viene una gran mortandad, cual alcanzará a muchas personas. Y dice, ¿cuánta gente? La cuarta parte, ¿verdad? Y este personaje le sigue el Hades, hermano. Amén. Le sigue el Hades. Amén. Y el Hades es la morada actual de las almas que están siendo atormentados en este mismo momento. Amén. Amén. Y su nombre es sinónimo de lo terrible que trae consigo muerte. Este trae una gran espada y tiene la potestad para matar con espada, dice, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, del campo. Amén, bendito Amén. Dios, amén. Gloria a Jesús. De acuerdo a los Naciones Unidas, de acuerdo a las Naciones Unidas, en el 2015 se estimó una población de 7 billones de personas, 7.3 billones de personas alrededor del mundo. Se estimó esa cantidad, 7.3 billones de personas alrededor del mundo. Lo cual significa que para este periodo se estima un aproximado de 1.8 billones de personas que morirán bajo esta condición, bajo estos 4 jinetes. ¿Cuántos van a morir? 1.8 billones. Ajá. Ahorita hay 7 billones. La cuarta parte de esos son casi 2 billones. Casi 2 billones de personas van a morir. Casi 2 billones de personas. El cuarto jinete montado sobre el caballo amarillo es el resultado final de la obra realizada de los jinetes anteriores. Y tal como mencionó Jesús, habrá gran mortandad debido a las guerras, pestes, terremotos y otros juicios que enviará Dios en este periodo. Amén. Amén. Qué tremendo. Vamos a seguir con el quinto sello. Versículo 9. ¿Quién me lo puede leer? Cuando abrió el quinto sello, vino a entrar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Llegamos al quinto sello. En este caso, ningún ser viviente invita a Juan a presenciar la siguiente visión. En los 4 sellos anteriores, un ser viviente le decía a Juan, ven y mira. En esta ocasión no. Amén. Y lo que ve son las almas. Ahora Juan está viendo las almas, mártires de la gran tribulación. ¿Qué significa mártir? ¿Cómo dice, hermano? Amén. Sufrieron por el evangelio, muertos por el evangelio. Esteban fue uno de los primeros. Bueno, Cristo más bien fue el primer mártir, ¿verdad? Amén, bendito Dios. Después le sigue Esteban. Amén. Entonces, Juan mira y ve aquí las almas de los mártires de la gran tribulación.
Cuando vio el quinto sello, vi debajo del altar las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El texto es claro al decirnos la causa de la muerte de estas personas. ¿Por qué causa murieron? Por la palabra de Dios. Amén. Y por el testimonio que tenían. Amén. Amén. Aleluya. De hecho, la palabra testimonio, que proviene del griego marturia, mártires, ¿verdad? Tiene que ver, ¿no? De donde viene la palabra española mártir, el cual denota a una persona que ha muerto por causa de Cristo. Algunos opinan que estos mártires serán los cristianos que atravesaron por la gran tribulación. Sin embargo, yo también creo que la iglesia no pasará por este periodo, porque hay algunos que dicen que sí pasará la iglesia por este periodo. Yo no lo creo, ya que está un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Amén. Bendito Dios. Entonces, estas almas corresponden a hombres y mujeres que creían en la palabra de Dios durante este terrible periodo y por causa de su fe serán perseguidos y muchos morirán. Es decir, que habrán personas que creyeron en el evangelio, se quedaron, ¿verdad? Se quedaron, y al ver que se quedaron, van a tratar de aferrarse a esa fe, pero hoy van a ser perseguidos y matados en la tierra. Gloria a Jesús. Actualmente, hermano, existen países donde el evangelio es prácticamente impenetrable, todavía no han llegado, especialmente en los países donde no han ido, digamos, gente de nuestro mundo moderno, sino que son bien antiguos, donde las religiones principales no es el cristianismo, sino otras religiones ajenas a la palabra de Dios. Y, por ejemplo, en los países como donde se practica el hinduismo, el budismo, los musulmanes, donde en China, donde 1.3 millones de personas habitan, donde hay donde son países comunistas donde no se permite el evangelio, ¿verdad? En aquel tiempo, pues la palabra de Dios, el santo evangelio llegará a esos últimos rincones de esa tierra. Ajá. Muchos creerán. Gloria a Jesús. Entonces, estas almas son, gloria a Jesús, son vistas debajo del altar de Dios y ellos están clamando por justicia. Sin embargo, dice la Biblia que se les otorga vestiduras blancas hasta que se completara el número de los mártires de este periodo. Amén. Se le dio vestiduras blancas, ¿verdad? Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ellos clamaban diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dio vestiduras blancas y les dijo que se descansase un tiempo más. Qué bueno es saber esto, hermano, porque aún en esta dispensación Dios seguirá otorgando oportunidades de salvación. Estas almas, después de su martirio, entraron a un descanso eterno. Oiga bien, hay dos pensamientos, ya estamos terminando. Hay dos pensamientos en esto. Hay unos que dicen que la gran tribulación solo se van a salvar los judíos, ¿verdad? Otros dicen que los gentiles todavía van a tener oportunidad de salvarse. Yo no estoy muy seguro de las dos respuestas y es por eso que yo no me voy a quedar, ¿verdad? Para saber. Amén. Porque uno va a querer quedarse a saber si es verdad o no. Amén. Entonces es mejor ser bien percibido y irse antes. Amén. De tratar de averiguar después.
¿verdad? Así es, amén. Trata de averiguar después, vaya a ser que se quede. Entonces, ese es el quinto sello, ¿verdad? Amén. Vamos a seguir leyendo. El sexto sello, ¿verdad? Amén. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Alguien puede leer el 13. El 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Y qué sigue? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Llegamos al final de este capítulo, hermano, donde se nos habla de este sexto sello, y es importante no olvidarlos de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, porque corresponde a los eventos que van a suceder en este capítulo, los primeros 3 años, mientras el séptimo año ya lo vamos a leer ya en el capítulo 8, donde hay acontecimiento de las 7 trompetas correspondiente a los juicios de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Amén. Prácticamente el sexto sello provoca la sacudida cósmica y la temblazón que va a haber en el mundo entero por un terremoto que va a sacudir toda la tierra. Amén. Amén. Dice que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja ir sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Amén. Amén. Sí. Cristo decía, Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no tendrá resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Podemos nosotros imaginarnos ese tremendo día, hermano? ¿Cómo será? Que habrá terribles terremotos, ¿ah? Y donde reinará la oscuridad porque el sol no dará su luz. Amén. Y habrá una gran conmoción cósmica, viendo cuerpos celestes descender del cielo a la tierra. Amén. Amén. Este día será un gran terror para todos los habitantes de la tierra. Y dice: los reyes y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos, todo ciego, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes, oiga bien, la desesperación, decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. La desesperación de esta gente será terrible. Clamarán a las montañas, a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndenos de aquel que está ahí arriba. Otros profetas hablaron de este espantoso día, hermano, que será tremendo, como por ejemplo Sofonías. Sofonías lo describe como un día donde hasta los valientes gritarán. Vamos a Sofonías 1:14, vamos terminando, tenemos unos 10 minutos más. Sofonías 1:14, si alguien me lo puede leer, o lo encuentro yo rápido. Sofonías un poco difícil de encontrar. Después de Habacuc. Sofonías 1:14, ¿cómo dice? Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es
amarga la voz del día de Jehová, gritarán allí el valiente. Oiga bien, aquellos que se sienten bien valentudos, ¿verdad? Amén. Yo soy tan valiente, yo soy tan valiente. Mira, este día, hermano, los valientes van a llorar. Sí, los valientes van a llorar. Van a decir, ay, escóndelos de la ira. Ay, qué terrible, espantoso este día. No esperaba esto de todo de Dios. No esperaba que Dios hiciera esto. Qué terrible es este día, qué espantoso este día. Solo veo tinieblas, hay oscuridad por todos lados. Veo que los cósmicos están explotando. ¿Ah? Hay hambre, hay guerras, hay escasez, no tenemos dónde ir. La luna se ha hecho como sangre. Escóndenos. Alguien va desesperadamente correr de mar a mar buscando dónde esconderse, hermano, de la ira que viene de Dios. ¿Ah? Amén. Y hasta los valientes van a llorar. Ahí el más bigotudo va a llorar. ¿Sí? Ahí no va a hacer efecto Amén. la corona. Isaías lo llama el día donde todos aullaron por la terrible desolación. Vamos a Isaías 13:6. Mire lo que dice Isaías. Sofonía dice que los valientes van a llorar prácticamente. Mire lo que dice Isaías 13:6. Dice, aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrán como asolamiento del Todopoderoso. Aullad, dice. Y Joel lo describe como un tiempo muy terrible. Y se pregunta Joel, ¿cómo podrán sostenerse los hombres en el día de Jehová? Joel 2:11 dice, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es aquel que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Sí? En aquellos días, hermanos, los habitantes buscarán dónde esconderse, pero no habrá lugar para escapar. Es como aquel dicho en inglés que dice, you can run, but you can't hide. Van a correr, pero no van a poder esconderse. Amén. Tarde o temprano lo van a cachar. ¿Sí? Buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. ¿Ah? Un pastor una vez dijo que se van a querer cortar la cabeza y la van a andar aquí. No creo que eso sea cierto. Yo creo que lo que Dios va a hacer es va a impedir que cualquier persona se haga daño. Es decir, van a agarrar una pistola y van a querer dispararse para terminarse la vida. Dios va a hacer que esa pistola no funcione. Van a que cortarse la cabeza. Dios va a hacer que ese espada o ese cuchillo se le haga polvo y no van a poder hacerlo. ¿Sí, hermano? Estos son dos diferentes tiempos porque dicen que la muerte huirá y después donde leíste dice que uno se matará. Eso va a ser ya en lo que es ya el último sello. Ajá. El último sello. Porque esto es un periodo de 3 años y medio. ¿Ya? Entonces ya en el último sello, cuando empieza el último sello, que es ya que el sol se vuelve oscuro y todo eso, y la gente empieza a esconderse, ahí entonces cuando la gente va a empezar a querer matarse. ¿Verdad? O sea que no es escapatoria, hermano, no va a escapatoria para el día del juicio del Señor, que habrá llegado y hasta los montes y el universo completo temblará. Dice Nahum capítulo 1 versículo 5, los montes tiemblan delante de él y los collados se derritirán. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Amén. Aleluya. Amén. Terminamos con capítulo 6 de Apocalipsis.